la bienvenida a través del YouTube a nuestro canal, a cada una de las personas que nos siguen, que se enlazan para recibir una palabra. Gracias por seguirnos y recomendar este tema tan interesante que hemos estado compartiendo a través de estos días en tiempos del confinamiento. Una gran bendición para tu vida y para tu familia. Vamos a abrir las Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 10 tenemos la conversión de la primera familia gentil. Dios le ha revelado a Pedro bajo un lienzo que descendía del cielo atado de 4 cabos con muchos tipos de animales, y una voz que le dijo 3 veces: Pedro, mata y come. Y Pedro nunca había comido cosa inmunda, y dijo: Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado jamás en mi boca. A lo cual el Señor le da una palabra reveladora y le dice: no llames común o inmundo lo que Dios santificó. Dios nos ha santificado. Y esto va muy particularmente apuntando hacia el pueblo gentil, que hemos mencionado antes que una de las definiciones es tropa de animales. No teníamos participación con la gloria, con el pacto, con la data de la ley, con el culto, las promesas. No teníamos participación. Pero ahora la tenemos y llamamos por gracia, porque no lo merecíamos, sino fue por gracia. Capítulo 10 de Hechos, versículo 1 en adelante, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Era un militar que dirigía una centuria, 100 soldados. Pero era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Buscaba él el conocimiento de la palabra, y era un hombre que daba financieramente a la obra de Dios y al pueblo. Versículo 3 dice: este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han venido a memoria delante de Dios. Hermano, hermana, amigo, amiga, las ofrendas, los diezmos, las promesas, lo que uno da para la obra de Dios, para el reino de Dios, por las almas, para que se predique la palabra, Dios siempre, sí o sí, lo tomará en cuenta. Y no podemos ganarle a Dios. Es decir, si tú das una cantidad, Dios te va a recompensar. Si elevas esa cantidad, Dios te sigue recompensando. ¿Por qué? Porque a Dios no le vas a ganar, a Dios no le vas a prestar, a Dios no le vas a dar, a Dios le vas a invertir a manera de semilla, y Él te va a retribuir. Bendito el nombre del Señor. Y aquí lo miramos en los primeros cristianos gentiles, que sus limosnas, sus ofrendas, sus ayudas a la comunidad, a la obra de Dios, vino a memoria delante de Dios, porque era un hombre que estaba en oración y ruego, pero era gentil. Él todavía no sabía y no le era revelado que el Mesías ya había venido, y que se llama Jesús de Nazaret. Si queremos decirle el Mesías, es Jesucristo, Jesús el Salvador, y Cristo significa Mesías. Bendito el Señor. Por eso podemos decir que el Mesías o que Cristo te bendiga. Es una buena bendición. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope. Haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón, cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. El Espíritu Santo está ministrando la vida de Cornelio. Simultáneamente está ministrando la vida de Pedro, Simón Pedro. El Espíritu Santo le habla y le muestra que hay personas que van a ser enviadas a ti, y quiero que vayas a ella. Capítulo 10. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una visión. ¿Qué pasó? Y vio el cielo abierto,
cielos abiertos, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todo tipo, de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, de todo tipo de animales. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Hermano, hermana, apliquemos un poco la palabra. Las personas que hoy vienen al camino de la fe, del trasfondo de pornografía, de adulterio, de drogas, de violencia, a veces tú puedes mirarle con los ojos literales y juzgarle. Un grave error. Debemos de mirarle con los ojos de la gracia, con los ojos del amor de Dios, que Él nos revela aquí y nos dice: no llames común lo que Dios santificó, lo que Dios limpió. Bendito el Señor. Dice que lo vil y lo menospreciado eligió Dios para avergonzar lo que es. Dios tiene pueblo en las pandillas, en los carteles. Dios tiene pueblo entre los adúlteros, entre los que tocan niños, entre los pornógrafos. Dios tiene pueblo, que su gracia es maravillosa, ese jabón divino que limpia el alma, el corazón de esta persona, que se convierte en un hombre, una mujer de Dios, de fe dócil. Tomemos el ejemplo de Moisés. Moisés era un asesino, pero el Señor lo llamó, el Señor lo trabajó, el Señor lo ministró y lo envió. Tomemos el ejemplo en el capítulo 9 de Saulo de Tarso, un hombre perseguidor, un hombre muy religioso, muy idólatra de sus convicciones, que no entendía la revelación que el Mesías ya había venido y que era Jesús de Nazaret, pero estaba enceguecido, no tenía la revelación. Pero cuando ésta vino, ahora se convirtió en el más ferviente. A él lo persiguieron, lo azotaron, lo encarcelaron, pero algo que él había recibido ya no era común. El Señor lo había limpiado. Amigo, amiga, tú eres pueblo de Dios. Si hay algo que se mueve en tus entrañas, en tu espíritu, en tu corazón, hay algo que esta noche no te dejará dormir, es el Espíritu de Dios que te llama y te dice: yo te amo y yo te redimí con mi sangre preciosa. Y yo pongo mi espíritu en ti, pongo un nuevo corazón. Quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Quitaré ese corazón, esa mentalidad dura, y pondré un espíritu sensible que clamarás: Abba, Padre. Bendito el nombre del Señor. 3 veces se le dijo: no llames tú común o inmundo. Verso 17: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, tome nota, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu con E mayúscula, Espíritu Santo, Dios mismo, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, 3. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Mientras el Espíritu Santo hablaba a Cornelio, el Espíritu Santo estaba tratando con Pedro, y fueron ministrados y el Señor conectó. ¿Qué tenemos aquí? Lleguemos a una conclusión. La iglesia primitiva, los padres de la fe, los apóstoles y los primeros cristianos en los primeros 100 años, movidos por el Espíritu Santo. 2 características: eran movidos directamente por el Espíritu Santo. Y la segunda, siempre estaban dando testimonio. El Señor me habló, el Señor me dijo, el Señor sanó, el Señor levantó, siempre dando testimonio. Apliquemos eso hoy a la iglesia del siglo XXI. Nosotros debemos ser movidos, sensibles al Espíritu de Dios. Debemos estar prestos, levantar la mano y decirle: Señor, heme aquí, envíame aquí. Debemos levantar la mano y decir: Señor, usa mi vida.
Señor, todo lo que tengo y todo lo que soy lo debo a ti. Vivir siempre contentos, agradecidos, movidos por el Espíritu Santo, sabiendo que aunque vengan obstáculos y aunque vengan dificultades, no importa, nunca vamos a perder. Hermano, hermana, nunca vamos a perder. Nunca. Está en la Biblia. Romanos 8:28 dice: los que a Dios aman, todas las cosas les ayuda para bien. No podemos perder. Si nos corren del trabajo, si tenemos este problema, si tenemos este obstáculo, el único secreto, la llave, la clave: debo amar a Dios. Señor, yo te amo. A pesar de que me duele por lo que estoy pasando, a pesar de esta situación familiar, a pesar de la economía, sobre todas estas cosas, abunda tu amor y tu gracia. Y yo sé que no me puede ir mal. Yo sé que todo lo que está pasando, tú lo vas a tornar para mi bien. Alguien debe dar gloria a Dios. Ve, desciende. Yo lo he enviado. No temas ir con ellos, porque yo los he enviado. Verso 21. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy al que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que me has hecho venir? ¿Habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucción de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Les hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Se llevó a algunos hermanos de la circuncisión que eran judeo-cristianos y ahora van a ir a una casa de gentiles. En el versículo 44 dice: y mientras aún hablaba Pedro estas palabras. A ver, hermano, hermana, hay que hablar la palabra de Dios. Podemos estudiar este libro, este capítulo, una y otra y otra y otra y otra vez. Y es una fuente inagotable de presencia, de revelación, de poder de Dios. Una y otra vez. No debemos pensar que al leerlo ya una vez, ya es un libro que no debemos volver a leer. No, este no es un libro común, es palabra de Dios. Y cada vez que lo estudiamos, algo queda revelado en nuestro espíritu. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿de qué habló? Habló de que Jesús es el Mesías. Habló de que Jesús es el profetizado, que un día vendría el Salvador sobre Israel. De eso habló. Al estar oyendo la palabra, él estaba hablando y la gente estaba oyendo. Cuando tú estés oyendo la palabra tiene fe. La palabra es espíritu, la palabra es revelación. Empezó a ministrarles y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Oro a Dios desde este momento que al estar oyendo esta palabra, caiga sobre tu vida, caiga sobre tu familia el Espíritu Santo. Que venga sobre ti una palabra reveladora, que tú digas: no lo había entendido, en este momento se me abre el entendimiento. Según Lucas 24, 44, 46, el Señor se está revelando a mi vida, a su nombre gloria. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, palabra de Dios, palabra de vida, la revelación de que Jesús es el Mesías, que en Jesús hay perdón de pecados. Véalo conmigo. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Si yo le dijera a los mexicanos que en Estados Unidos viven más de 200 científicos mexicanos, intelectuales, más de 200, que aportan al desarrollo científico y tecnológico de los Estados Unidos. No solamente habemos mexicanos que sabemos trabajar la tierra, lo hacemos con dignidad hasta el final del surco. No solamente trabajamos en los restaurantes y en los hoteles, hay científicos. Pongo este ejemplo, porque algunos no lo saben. Porque aquí los fieles pensaban de la circuncisión, los que venían del judaísmo, ahora judeo-cristianos, pensarían ellos: bueno, solo nosotros recibimos el Espíritu Santo, nosotros le hemos estado esperando al Mesías, para nosotros es la revelación. No, la revelación del Mesías es a toda nación, tribu y lengua.
Anote eso. Continúo. Y los fieles de la circuncisión se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca antes se había derramado sobre un gentil. Ahora se estaba derramando sobre toda una familia. Cornelio había convocado a su familia y amigos, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Quiere decir que ellos entendían las palabras que ellos estaban hablando. Era un idioma que ellos podían entender, porque estaban magnificando, exaltando, glorificando al único y eterno y soberano Dios. Bendito sea. Verso 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, los judeocristianos? Ahora van a empezar a ver gentiles cristianos. Verso 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Ya hemos leído Hechos 2:38, que los primeros judeocristianos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo para que recibieran el don del Espíritu Santo, y fueron 3,000 personas. Aquí mandó bautizar a los gentiles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El ADN espiritual tiene que ver con el nuevo nacimiento del Espíritu Santo. Ahora nosotros vemos que hay dos naturalezas: la naturaleza del ADN espiritual, la paternidad de Dios en nosotros, y la paternidad del mundo de pecado, hijos de ira. Primero de Juan capítulo 3 versículo 8 al 10 dice: el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios, tome nota, no hace pecado, porque su simiente, su descendencia, es decir, en paréntesis, su ADN, está en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Descifremos esta escritura. Primeramente miramos ahí los dos ADNs, las dos simientes, las dos descendencias. Pecado. El que peca es del diablo. Ahora, el cristiano que resbala, que cae, que camino hacia adelante tropieza, tiene una ventaja: la gracia de Dios es sobre él y el Señor lo levanta, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Juan el apóstol escribe: hijitos, les he escrito estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el justo. Entonces la idea es que no pequen. Y si alguno peca, hay un abogado. El mundano, el que está en la simiente del Satanás, peca y no tiene quien le ayude. No tiene un abogado. Nosotros tenemos un abogado. Es Jesucristo. El mundano, cuando peca, le condena y el pecado le aleja más de Dios. Pero el cristiano, si camino hacia adelante peca, puede levantar su mano, puede hacer una oración y clamar al trono de la gracia y decirle: Señor, me arrepiento, he pecado contra ti. Me cubro con la sangre de Cristo, apelo a la gracia. Veremos en un arrepentimiento. El que se arrepiente, el que confiesa su pecado, se arrepiente y se aparta, dice la palabra, alcanza ¿qué? Misericordia. En Mateo capítulo 13, versículo 37 al 38, dice: y respondiendo él les dijo: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo. Y la buena simiente son los hijos del reino. Y la cizaña, la mala simiente, son los hijos del malo. Cuando se habla en la escritura de la parábola del sembrador y de los 4 tipos de frutos, y habla del trigo y la cizaña, se está refiriendo a las dos simientes. Los que dan fruto son hijos de Dios. El que no da fruto y enterró el talento, no le creyó a Dios
y tiene un entendimiento equivocado de Dios que dice: recoges donde no sembraste. Sabía que eras duro. No ha tenido la revelación del amor y la gracia de Dios. En la parábola del trigo y la cizaña, el trigo es la buena simiente, es el ADN espiritual, es el ADN de Dios en el hermano o la hermana de fe. En la cizaña son los hijos del Satanás, los hijos del maligno. ¿Está conmigo? Primero de Pedro 1:23 dice que somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nuestro nacimiento fue por la palabra de Dios. Nuestra madurez y crecimiento es por la palabra de Dios. Nosotros nunca dejamos de crecer. A ver, el niño el bebé llega a ser un niño, un adolescente, un joven maduro y se hace independiente. El cristiano no. Nosotros, entre más van pasando los años, nos hacemos más dependientes de Dios, en el sentido que sabemos que Él es el que obra, sabemos que Dios es el que hace, que Él pone el querer como el hacer. Cuando el pueblo de Israel pasó por el desierto, se le dio una comida que ellos no conocían, el maná. Este maná tenían que salir todos los días a recoger lo que habían de comer por día. Imagínate si ellos tenían que recoger por semana, por mes, por un año, por 10 años o de por vida. Si así, recogiendo todos los días, no apreciaban, no valoraban, se quejaban. Ese mensaje, ese diseño se aplica a nosotros. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hoy debemos estar en la sala de la casa, en el carro, hacer una pausa en el trabajo para oír esta palabra. Porque nos alimenta en este día. Mañana tenemos que estar atentos para otra palabra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor quiere que nosotros hagamos un esfuerzo a estar siempre con hambre de Dios para recibir su palabra. Queremos dar un saludo y bendecir a través del canal del YouTube. Gracias, corran la voz a través de este canal. Estamos para bendecirte. Bendiciones, oramos por ti, por tu familia. Sigue adelante creciendo en la fe a través de estos programas.